Estamos en un mundo cada vez más interconectado. Esto hizo que el nuevo coronavirus se extendiera a lo largo del planeta de la forma en que lo hizo. La salud, al igual que la economía, la cultura y otros aspectos de la vida, es un tema global. ¿Pero se están dando respuestas globales a este asunto? No hay respuestas internacionalmente consensuadas. La mayoría de los países, salvo algunas excepciones, claro, tomaron diferentes medidas, pero similares para afrontar esta pandemia. Por un lado, las orientadas a evitar la llegada del virus al país. En el otro sentido, una vez llegado el virus al país, las medidas orientadas a evitar su propagación. Y por último, las medidas orientadas a mitigar los efectos, que van más allá del tema de salud y que también tienen que ver con la economía nacional e internacional. En primer lugar, y para evitar la llegada del virus al territorio, los países decidieron tomar medidas que fueron desde la suspensión, primero de los vuelos provenientes de los lugares más afectados, hasta el cierre total de sus fronteras internacionales y parcial de sus fronteras nacionales, como está ocurriendo actualmente en Argentina, pero también en otros países como Chile, los Estados Unidos, Perú, Bolivia, Ecuador, Rusia, por nombrar solamente algunos casos. En segundo lugar, y para evitar la propagación, los países tomaron una medida que funcionó alrededor del mundo, que tiene que ver con el aislamiento social. Y en este sentido también hay diferentes medidas que se pueden tomar. En primer lugar, el aislamiento social fue obligatorio para las personas, en la mayoría de los casos, para las personas que volvían de las zonas más afectadas. En segundo lugar, ya se empezaron a tomar otras medidas más restrictivas, como la suspensión de actividades masivas o de las clases, hasta terminar en algunos casos, como el argentino, con un aislamiento obligatorio o una cuarentena obligatoria para toda la población. Fueron medidas que además tomaron los países más afectados, como China, Italia, España, pero también Venezuela, Perú, Colombia, Honduras, Paraguay. Entre las decisiones que se tomaron para evitar la propagación, también se tomó una muy importante y que resultó de ejemplo para el resto de los países, como fueron las que tomaron Corea del Sur y Alemania. En este sentido, se han hecho más de 20.000 testeos diarios para detectar posibles casos sintomáticos, aislarlos, tratarlos e identificar también las zonas más afectadas de estos países. Por eso es que en estos países, por ejemplo, existen las más bajas tasas de mortalidad entre la población y se han convertido precisamente en un ejemplo a seguir para otros países. Y en tercer lugar, muchos países ya empezaron a ver las consecuencias económicas que se está empezando a notar en las naciones y a nivel internacional. Y tomaron medidas también para mitigar esto. Fundamentalmente, inyectando dinero a las economías nacionales e internacionales a través de créditos a las empresas, a través de subvenciones a los desfavorecidos o de compensaciones a los sectores, por ejemplo, informales de la economía, como está pasando actualmente en Argentina. Por su parte, China, Japón, Italia y los Estados Unidos redujeron impuestos, subsidiaron a empleados que debían quedarse en sus casas y establecieron moratorias de pago para créditos hipotecarios y para créditos empresariales también. Cada uno fue tomando diferentes medidas e incluso, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, decidió inyectar más de 800.000 millones de dólares a la economía nacional. Pero también existieron excepciones, y en estas excepciones se puede nombrar el caso, por ejemplo, de Brasil, de México y de Reino Unido, que en cierta medida se los criticó por tomar medidas erróneas o por tardar demasiado en dar respuesta a este problema. Por empezar, tanto Bolsonaro como López Obrador dijeron que minimizaron esta situación, minimizaron el alcance de la pandemia, a pesar de ser países muy afectados por este virus. Y en el caso de Brasil específicamente, hace pocos días se tomó una decisión que después fue revertida, en realidad, que era la de exceptuar a las empresas por 4 meses de pagar los salarios a sus empleados como una medida supuestamente para evitar el desempleo, pero que fue duramente criticada y finalmente revocada unas horas después de haber sido anunciada. Y en el caso del Reino Unido, también la medida que se anunció hace poco fue la de precisamente el aislamiento de la población, una medida que se esperaba hace mucho tiempo porque el virus llegó mucho antes a ese país que al nuestro, por ejemplo. Cuba al principio se mostraba también más escéptica, incluso en un acto más solidario que el resto de los países, decidió recibir a turistas que estaban varados, pero actualmente decidió restringir algunos movimientos de la sociedad y poner en cuarentena a más de 40.000 turistas que habían llegado al país. Pero en este caso también la diferencia se da porque en Cuba se planteó también
la posibilidad de combatir a la pandemia a nivel internacional, a través del envío, por ejemplo, de médicos especialistas a países más afectados. Cosa que también hizo Alemania en estos días, recibiendo a pacientes italianos para tratarlos en su territorio. Pero también existen países que siguen tomando medidas nacionales, incluso que tienen que ver con otras cuestiones que no son de la salud precisamente, como es el caso de los Estados Unidos. En este momento el presidente está evaluando dar marcha atrás con algunas restricciones a los movimientos, pensando fundamentalmente en las consecuencias económicas que esto va a tener en el país y sobre todo también, y por qué no, en las elecciones que van a ocurrir a fin de este año. Pero al ser un problema global y no tener, salvo algunas excepciones importantes como las medidas que tomó la Unión Europea para inyectar 25.000 millones de euros en sus economías y que algunos consideran que es insuficiente, o el anuncio del G20 para empezar a coordinar políticas de salud y económicas dentro de ese grupo, el tema nos va a seguir afectando a todos. ¿Y por qué? Porque mientras algunos países deciden cerrar sus fronteras y otros mantengan abiertas, en el momento en que esto vuelva a la normalidad, el virus va a volver a circular, porque esta crisis demuestra en gran medida lo dependientes que somos las sociedades y los países entre nosotros. Pero al tratarse de un tema global y colectivo, las acciones individuales deben dejar de serlo porque sus consecuencias no lo son. Se espera, entre otras cosas, una fuerte recesión económica global que, independientemente de las medidas nacionales que se tomen, afectará a todos los países, sobre todo a los sectores más vulnerables si no se toman las decisiones adecuadas a partir de ahora. Esta situación debería ser una oportunidad para replantearse el papel de los bloques de integración regional y los organismos internacionales, las instituciones internacionales que fueron en muchos casos creadas después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto visiblemente diferente al actual.